El siguiente es un programa de opinión, apto para todo público. Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. Buenas noches. Luis Medina en positivo con ustedes. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares y por sintonizarnos a través también de la Anzoátegui TV, Canal 7 en la región metropolitana de Inter y por las redes sociales. Hoy estaremos insistiendo en nuestra editorial por el tema de la situación política, económica, social y de salud que está viviendo el país. En primer lugar, ratificar el llamado de Anzoátegui Televisión y de este programa Luis Medina en positivo para que ante el incremento desmedido y desmesurado y agresivo de la pandemia del COVID-19, nos cuidemos. Primero, mantengamos las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, el uso de la mascarilla. Por lo regular, hemos venido haciendo nuestro programa con distanciamiento social y hemos suprimido el uso de la mascarilla en las entrevistas para facilitar la comunicación, pero ante la cepa brasilera, que es mucho más contaminante, imprime cualquier esfuerzo que se haga en materia de prevención, cualquier esfuerzo que usted haga en materia de cuidarse, no es excesivo, es positivo y es bueno. De manera pues que lo que debemos es agradecerle a Dios que podemos estar con ustedes transmitiéndoles nuestros mensajes. Cuídense, es prioritario. Hemos visto y queremos expresar nuestro sentido pésame a inmensa cantidad de familias que han sufrido pérdidas a causa de este terrible mal. La verdad es que rogamos a Dios todos los días porque podamos salir de la especie de hoyo oscuro en el que está metido Venezuela para que sus habitantes también puedan tener un respiro ante el tema de la pandemia. Y es en ese orden de ideas que vamos a celebrar el programa de hoy. Es el tema de la crisis política y de la crisis en general que vive el país. En días pasados y en el programa inclusive de ayer mencionábamos el tema de que el país se encaminó hacia una política escrita en letras pequeñas. Si la política desde hace, yo digo fundamentalmente de hace unos 20, 22 años, 25 años, o quizás 30, se nos convirtió en un adefesio. Cuando vemos el comportamiento de la dirigencia del país, en su mayoría, porque siempre hay excepciones, gracias a Dios, y siempre hay alternativas, gracias a Dios, pero el comportamiento político ha sido un comportamiento político negativo, buscando y pensando primero en los intereses particulares o grupales de una ideología política, de un segmento de la población, de un grupo en particular. Y el bien común, la necesidad de la nación quedó en segundo plano. Y es la consecuencia, es lo que nos ha ocasionado y nos ha montado en esta crisis. Aunado a esto, por supuesto, el tema de la pandemia viene a agravar esta situación, pero nos agarra la pandemia y nos agarra este temporal
yo digo que no solamente con agua, sino con granizo, desnudos, totalmente desnudos, pues. Pero nos agarra totalmente desnudos porque el problema está en la política. Y yo creo que lo que tenemos es que comenzar a hablar de política con P mayúscula y con todas las letras mayúsculas. Y tenemos que recuperar, digamos, el discurso político para que esté a la orden de la recuperación de la esperanza del país y de la confianza en el país. Yo creo que en ese sentido se le hace un llamado, y yo le hago un llamado, y hacemos un llamado, y la población venezolana está haciéndole un llamado, a los que dirigen el gobierno desde Miraflores, a los que dirigen el gobierno interino, llamado gobierno interino, a los factores opositores radicales y a los factores que apoyan al gobierno radicales también, a los independientes, a todo el país nacional, a que el único camino posible de enmendar la tarea es el camino del encuentro, del diálogo, de la negociación descarnada, ¿verdad? Pero en función y que tenga como objetivo principal el bien común, el bien y los intereses de todos los venezolanos. No es momento de intereses grupales. No es momento de que aquí el gobierno del presidente Maduro, por ejemplo, esté pensando cómo hace para beneficiarse políticamente con el tema de la vacunación de los venezolanos. Eso es insólito. Y entonces anteponga cuestiones de carácter ideológico para la adquisición de una vacuna. Eso no puede ser. Ya se lo decíamos y le hacíamos el llamado a la oposición, a un sector de la oposición encabezado por Juan Guaidó. Bueno, pónganse de acuerdo. Al país le importa muy poco la diferencia que tenga Guaidó y Maduro. Al país le importa muy poco la diferencia que tenga el PSV con Acción Democrática o con COPEI o con Primero Justicia. Al país le está importando muy poco, lo dicen las encuestas. Al país lo que le importa es que el sector político, sea, llámese como se llame, y si quedan pocos con una visión de interés general, que por favor se unan y consigan un espacio para beneficiar a las grandes mayorías. Y en el caso de Anzoátegui, como legislador del Estado Anzoátegui y representante de este pueblo, voy a comenzar una tarea hoy en función de que aquí debe haber un encuentro para que dé el ejemplo entre el gobierno estadal dirigido por un dirigente de la oposición que se llama Antonio Barreto, que es el gobernador del estado electo en este estado, y el representante del gobierno nacional del señor Maduro, el llamado protector Luis José Marcano. Es decir, ¿qué le importan a los anzoateguenses si Luis José Marcano tiene diferencias con Antonio Barreto? Eso queda en un espacio que no nos importa. Lo que nos importa es que se pongan de acuerdo y unan voluntades para, por ejemplo, atacar el tema de cuidar a nuestros médicos, a nuestro personal de salud en las instalaciones sanitarias para que le puedan brindar salud al pueblo. En ese sentido, mis queridos amigos, Fedecámaras, organización de la cual me siento profundamente ligado y fui presidente aquí en el Estado durante algunos periodos, dio una propuesta en días pasados para la adquisición de vacunas, para colaborar, pensando no en Fedecámaras, pensando en el país, y da un ejemplo en esa materia. Hoy tenemos con nosotros invitado a el ingeniero Marco Tulio Salazar, presidente de Fedecámaras Anzoátegui, con quien vamos a conversar acerca de todos estos tópicos y en especial del tema de la propuesta de Fedecámaras para el proceso de vacunación. Propuesta que a pesar de que el país la siente como positiva, no ha habido una sola opinión negativa al respecto, el gobierno nacional todavía no ha generado una respuesta positiva al respecto, a pesar de que han llamado a diálogos y esto. Creemos que tenemos que insistir en el tema del diálogo, creemos que tenemos que insistir en el tema de la negociación seria en función de los intereses, de los magnos intereses del país. Ya regresamos en la entrevista con nuestro personaje de hoy, el ingeniero Marco Tulio Salazar. No se retiren, nuestras redes sociales, @anzoategui.tv, @Lmedina Rosas,
en Instagram. Ya venimos, no se retiren.